cosas que se pueden adaptar de las diferentes culturas sin perder pues la esencia misma de lo que es el cristianismo como religión monoteísta. Ahora, eso también nosotros lo vemos también en el Antiguo Testamento. Tendría que mirar a ver también qué opina el pastor al respecto, pero desde el punto de vista académico, que es lo que yo manejo, que es desde el punto de vista de lo que es las ramas de las ciencias bíblicas, tanto del lado de los teólogos y biblistas católicos, como también de muchos expositores del mundo evangélico, como lo voy a mostrar, porque siempre lo muestro en físico, se ha podido mostrar o demostrar que en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, pastor, si puede apagar su micrófono, si es tan amable, en el Antiguo Testamento, muchas de lo que se relata tiene que ver con lo que ellos mismos veían de otras culturas y que también fueron asimilando en sus propios relatos. Hay que tener en cuenta que lo que uno conoce como el Antiguo Testamento, independientemente del canon del católico y de la Septuaginta o el canon hebreo, pero por lo general lo que los libros en común, los libros del Pentateuco, que se le atribuyen escrituralmente en la tradición a Moisés, pero no hay forma de probarlo. Algunos eruditos piensan que los primeros escritos del Antiguo Testamento ya fueron en tiempos de la deportación de Babilonia, una primera parte, y otra segunda parte también se dio más adelante en lo que fue la época del reinado de Salomón. Hay que tener en cuenta que no tenemos originales ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, o sea, todo eso es especulativo, pero lo que se maneja dependiendo también de la arqueología, de la papirología y también de los expertos en el tema. Lo que sí podemos mirar es que muchas de las cuestiones que aparecen en el Antiguo Testamento tienen una relación muy directa con otras culturas en las cuales el pueblo judío estuvo inmerso o tuvo relación en el transcurrir de todo lo que es la historia de la salvación. Eso no quita que podamos nosotros decir que la Biblia como tal es un libro de inspiración divina, tiene la inspiración, o sea, la respiración de Dios, pero que también humanamente hablando tiene elementos que el cual no podemos nosotros dejar a un lado, que es el punto de vista histórico, el punto de vista cultural, el punto de vista geopolítico, o sea, la cosmovisión que se vivía en aquel entonces. No podemos mirar la Biblia con ojos del siglo XXI, como también lo podemos hacer si vamos a hacer una crítica a los primeros cristianos. ¿En qué me baso yo eso? Bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos mirar a ver. Por ejemplo, títulos que se le daba a Dios, o sea, a Dios del Antiguo Testamento, no solamente era conocido, pues, como él mismo se dio a conocer como yo soy el que soy, que traducido sería Yahvé o Jehová, pero hay muchos otros títulos que aparecen como el Olam, que es el Eterno, el Adonai, que es Señor. Hay dos que se comparten mucho, que aparecen también en los escritos, como decíamos, veterotestamentarios, y que también era utilizado por las divinidades o las falsas deidades, evidentemente con otra característica diferente. Eso es lo que nosotros podemos llamar como inculturización. Diferente al sincretismo religioso, porque el sincretismo religioso sería absorber una cultura en otra sin tener una identidad propia. Por ejemplo, un título que es muy común es el de Baal. Baal o Señor. Sabemos que Baal era uno de los muchos dioses de las divinidades masculinas entre los cananeos. Era uno de los dioses que más rivalizaba con Yahvé Sebaot, o sea, Yahvé Todopoderoso. Su culto fue combatido por los profetas, especialmente por el profeta Elías, como aparece también en Primera de Reyes 18, 20 al 40. Acordémonos también la prueba de fuego que hubo en el Monte Carmelo. Curiosamente, también ese término Baal aparece también en algunas partes, como en el libro del profeta Oseas, en Oseas 2:18, que también se le atribuye a Yahvé. O sea, ya, como decíamos, Yahvé, Olán, el Shaddai, el Elohim, que también se compartía también el Elohim con otras, con los ángeles, con seres que también, con los mismos jueces. Entonces hay cuestiones que se toman de la cultura judía y otras que se toman también de las otras civilizaciones. Otro de los muchos títulos que también vemos es el de Shaddai. Este de Shaddai también es muy importante porque el término Shaddai, que quiere decir que se puede traducir como todopoderoso, parece que también era utilizado también en ese mismo contexto histórico, porque acordemos que la historia del pueblo judío no es que mismos, como decíamos, fue primero un acontecimiento como tal, después fue una tradición oral, y después fue escrituralmente hablando. Esos son los tres parámetros que nosotros vemos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Acontecimiento histórico, transmisión oral y después una recopilación por escrito que fue muy posterior tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no podemos desconocer ese contexto histórico. Shaddai
término también que se utilizaba a una de las deidades asirias, designada como el dios de las estepas. Y en muchas partes también, como en el libro de Job, uno de los libros poéticos, también se le atribuye ese título de Shaddai a Dios, o sea, como decíamos, el Todopoderoso. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, eso por una parte. Hay otras cosas, por ejemplo, que nosotros vemos también en la propia literatura de los judíos, como es, por ejemplo, lo que era el Edén o el paraíso. Lo voy a hacer de este, que es un diccionario Fermans, es uno de los principales diccionarios bíblicos del mundo evangélico para mirar a ver lo que dicen desde el propio la erudición. Ahora, ese término paraíso también aparece en algunas partes en el Antiguo Testamento, sobre todo en la versión de los 70, ¿no? Que es la versión de la Septuaginta, que también utilizan especialmente los primeros cristianos, como los mismos eruditos evangélicos lo dicen, la Septuaginta, la versión griega, tanto en este caso, pues, del Antiguo Testamento. Y el término originalmente paraíso, que también equivalía a lo que era el Edén, que aparece tanto en Génesis capítulo 1 como capítulo 2, con algunas variantes, porque son dos textos insertados en uno, de dos tradiciones, yavista y elohista. Eso es lo que se estudia, como decíamos, en una academia de teología, cuando uno hace una licenciatura o algo, para no caer en el biblicismo. El biblicismo es solamente coger la Biblia como tal, solamente el texto, y desconocer, como decíamos, los otros contextos por el cual nosotros podemos mirar la cosmovisión. Ahora, originalmente era un recinto amurallado o un jardín arbolado, como un parque del persa Parida Esa. En el antiguo Irán se refiere principalmente al parque real, junto con arroyos, árboles, zonas de casas. Muchas fuentes antiguas indican que los paraísos reales se encontraban en todo el imperio persa, tal vez uno para cada satrapia. Durante el viaje, las caravanas reales usarían esos oasis como base para las actividades reales. Las fuentes persas y griegas mencionan la tumba y el entierro de Ciro en un paraíso en el Paragadeo, la primera capital del imperio. Hay que tener en cuenta que este Ciro también se le da el título de Mesías, que también se comparte con Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Si usted mira Génesis 1, Génesis 2, que es la misma relación que era paraíso en estas otras literaturas, especialmente como decimos acá, de los persas. Un lugar frondoso, un jardín de delicias, un jardín de Edén, un jardín con muchos árboles, un parque, eso quiere decir tanto Edén como paraíso, pero nosotros vemos que también equivale a literatura también del mismo contexto en el cual acordemos que los judíos tuvieron relación con los persas, con los babilónicos, con los griegos, con los romanos y con otras culturas a través de las muchas invasiones, a través de las muchas veces en que ellos mismos cayeron en idolatría o eran absorbidos por estas otras culturas. Ahora, algo que es más específico es lo de la fiesta de la Pascua, que es la principal fiesta de los judíos. Lo voy a hacer otra vez de este mismo diccionario para que veamos, a ver por qué, que no sean mis palabras, aparece en la página 1374. Y aquí nos dice, desde el punto de vista, otra vez desde la historia, dice que celebran los judíos, ¿no? Desde el tiempo, pues, después de Moisés y demás, dice, la discusión más extensa de la Pascua se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículo 13. Durante mucho tiempo se han argumentado que la Pascua, ojo bien que estamos hablando de eruditos del mundo evangélico, refleja una antigua observancia nómada. En esas que eran tribus nómadas en lo que después los judíos tomaron territorio que es la tierra que se le prometió a Moisés, ¿no? Que era el Canaán. En este antiguo contexto se pensaba que la sangre del animal sacrificado daba protección para las comunidades nómadas mientras realizaba su migración anual. La preocupación por un viaje seguro proporcionó el vínculo temático que permitió a Israel, nótese bien, adaptar, eso es una inculturización o una inculturación, adaptar el festival a su conmemoración del viaje del éxodo de Egipto. Vuelvo a repetir, eso es sacado de un diccionario de erudición, página 1374, aparece también en otros diccionarios y en otras fuentes históricas. También lo que era la forma como era el templo de Jerusalén. Acordemos que el templo de Jerusalén, hacia el siglo X más o menos, construido por el rey Salomón, fue por iniciativa propia. Tanto el templo como el mobiliario fue por iniciativa propia. Después Jehová toma posesión
cuando baja con la Shekinah, pero no hay ninguna indicación en el cual, como sí fue anteriormente a Moisés, la construcción del Arca de la Alianza y de la tienda del encuentro, lo que es la construcción del templo fue solamente una iniciativa directa del rey Salomón. Pero curiosamente, lo que es el diseño como tal arquitectónico tiene también mucha relación directa con otros templos de civilizaciones antiguas que se han encontrado también en excavaciones realizadas en el Medio Oriente. Lo vamos a hacer del Diccionario Bíblico e Ilustrado Holman. Este es uno de los principales libros del mundo evangélico que tiene un premio como mejor diccionario bíblico. También, cuando vamos al tema del Templo de Jerusalén, en la página 1492 dice, este diseño, el que decíamos del templo de Salomón, en forma de una casa larga con 3 habitaciones en dirección al oeste, con las medidas que aparecen pues en los libros de los reyes y demás, dice, este diseño es bastante similar al de varios templos, tanto de los sirios como de los cananeos, excavados en las últimas décadas en Azor, en Laquis y en Tel Taraín. O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos mirar? Lo mismo, desde el punto de vista de la arqueología, desde el punto de vista de la historia, hay unas relaciones muy directas, también, como decíamos, no solamente con los títulos que decíamos de Dios, especialmente Shaddai y Baal, lo que decíamos de la fiesta de la Pascua. Acordemos que el templo de Jerusalén también se le significaba el lugar sagrado, santo, muy similar a las 2 palabras que se utilizan en griego, hieron, que quiere decir área del templo, y naos, que quiere decir santuario, o sea, templo. Estamos hablando solo desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la cosmovisión antigua. No quiere decir que tengan los mismos significados. Eso quiero hacer énfasis, porque de todas maneras estamos utilizando fuentes de erudición. Y algo que sí también es bien, eso sí es mucho más, es más fácil de comprobar, es también lo que eran los querubines del templo. Los querubines del templo, que también aparecen también en el libro de los reyes y en el libro también de las crónicas, estos grandes seres alados también, desde el punto de vista histórico y demás, lo que nosotros podemos mirar a ver es que también guardan una relación muy directa con unos monstruos sagrados que se conservan también en estos en templos, sobre todo en Irak, también donde actualmente se pueden. Yo en debates pasados pues he podido mostrar muchas de estas imágenes, de estos parámetros. Estoy buscando acá en el diccionario porque ya lo tenía, se me perdió, para que veamos también lo que eran los querubines del templo, que eran esos grandes monstruos que guardaban precisamente los lugares sagrados, como esas grandes esfinges de seres mitológicas, mitad hombre, mitad seres híbridos, que aparecen también en muchos de los relatos. Acordemos también la visión de Ezequiel, que aparece un ángel con cabeza de buey, otro con cabeza de águila, otro con cabeza de hombre. ¿Ve? Yo quisiera que el pastor también me dijera si eso es de dónde sale también. Dice también, página 1473, otra vez del diccionario Fermas, dice también, querubines, querupín, mitológicas, ¿cómo? Vuelvo a repetir, mitológicas criaturas, o el pastor me tendrá que decir, si esto es, como él dice, sincretismo religioso, estaríamos hablando que el Antiguo Testamento es un plagio. Entonces tendría que el pastor demostrarme también, espero que también sea con fuentes, ¿no? Si es la opinión del pastor, muy respetable, pues yo estoy aquí hablando de esto desde el punto de vista de la erudición, no como una falacia de autoridad, sino cuando uno comparte estas cosas, mi opinión personal es válida, pero si yo voy con una opinión de personas que saben mucho más, de fuentes académicas en el cual uno se respalda, así es que uno hace una tesis, así es que uno hace una exposición a nivel universitario más. Mitológicas criaturas aladas tomadas por los israelitas, otra vez, mitológicas criaturas aladas tomadas por los israelitas, la tradición del antiguo cercano oriente. El término hebreo probablemente se relaciona con el acá, caribú o cabú, intercesor o caribí, curibí,
Catabaí, que quiere decir guardianes. Este último se refleja en las criaturas mitológicas colosales que flanqueaban la entrada del palacio y los templos mesopotámicos. La única información entre los muchos ejemplos que se conocen del arte del antiguo cercano oriente en que los querubines eran criaturas aladas, estatuas, relieves que representan varios tipos de querubines se han encontrado en muchos lugares del cercano oriente, incluyendo Alepo, Carcamis y Biblios. Representaciones de querubines esculpidos en marfil se han encontrado en Samaria y Nimrú. Hay muchos ejemplos de colosales toros alados y otras bestias conocidas en los palacios y templos babilónicos, lo mismo que se menciona también, como decíamos, en los libros en los Salmos y también en el libro de los Reyes. Entonces, Primera de Reyes 6, 23, 28, Primera de Reyes 8, 6, 7, Segunda de Crónicas 3, 14, Primera de Reyes 6, 26. Bueno, entonces, y no decir también de lo que era el arca. Pastor, me por favor comparten 2 minutos, si es tan amable. Bien, gracias. 15 minutos, dice ahí, 16 minutos también. El arca de la alianza. El arca de la alianza, lo que han encontrado los pastores, ya puede quitar el cronómetro si es tan amable. Pantalla plena, pastor, si quiere. Desde el punto de la arqueología, de lo que es la egiptología también, se ha podido casi las mismas dimensiones y se han encontrado también de cofres utilizados también por los egipcios con fines ornamentales. Vuelvo a repetir, eso es desde el punto de vista de la historia. El contexto religioso es completamente diferente, pero lo que es el punto de vista, como decíamos, arqueológico, histórico, es lo que los mismos arqueólogos, los mismos eruditos, los que hacen excavaciones en Tierra Santa, los mismos biblistas, tanto católicos como el mundo evangélico, de la parte católica, lo que es la escuela bíblica de Jerusalén. Estos querubines que aparecen también en el Arca de la Alianza en Éxodo capítulo 25, 18, 22, la forma de estos seres alados también corresponde también a los los mismos ángeles que también aparecen también, porque seres alados habían en casi todas las culturas también de la cultura egipcia. Hay muchos relatos en común, sin nada del relato de que también aparecen en casi muchas culturas. El mismo Guido, Guido, para ahí un momento. Yo te paré el tiempo, es que te estás escuchando un poco pues electrónico. Ok, si quieres apagar la cámara en estos 3 minutos que te quedan, ¿cómo? Ok, dale, continúa ya. Estás en minuto 17. Sí, es por tu conexión, sí. Me están diciendo también en el chat que ellos lo estaban viendo. Ok, entonces continúa. Estás en el minuto 17:37. Dale. Bueno, sí, sí, estaba hablando que lo que yo he podido investigar, como decíamos, de diferentes fuentes, diccionarios, Biblias y especializadas, tanto católicas como evangélicas, es que desde el punto de vista, como decíamos, histórico y arqueológico, hay una relación muy directa entre muchas de las cosas que se mencionan en el libro veterotestamental. Y están unos cofres, unos baúles que también se utilizaban comúnmente en lo que era la cultura egipcia y lo que es que en la tapa habían 2 querubines con sus alas extendidas. También se han encontrado muchos bajos relieves y también artefactos, también cofres que corresponden a los egipcios en tiempos más o menos en que también se dieron estos acontecimientos, ¿no? Entonces, con eso quería la primera etapa. Vuelvo a repetir, los títulos que se le han dado que también se parten de otros, de Shaddai, la fiesta de la Pascua, que muy probablemente también la asimiló los mismos judíos en la época en que estaban las tribus nómadas en lo que fue cuando estuvieron en Canaán, el templo de Jerusalén, el diseño arquitectónico y sobre todo lo que viene del templo. De eso, cualquier persona
de estos grandes seres lógicos híbridos que aparecen también, como decíamos en el libro del profeta Ezequiel, también con la visión de estos 4 seres alados, y también lo que aparece en los grandes querubines que custodian el lugar santísimo, lo que llama el santo, también el diseño de la alianza con también sus la tapa. De hecho, en la Biblia, cuando Dios bajaba la Shekinah a posesión del templo, y también Guido, se decía como Guido, a ver, voy a parar el tiempo ahí. A ver, sí, ok, se te sigue escuchando. Yo te voy a dar un minuto de más para que pues puedas un poco, porque se te sigue. ¿Quieres? Voy a salir y volver a entrar mejor. Ok, sí, no, sí, pero sí. Ya terminé. Pastor, yo entiendo, pero no se te escuchó el final no se te escuchó. Yo te voy a dar un minuto de más. Salte y vuelve a entrar. Bueno. Compartan, por favor. Bueno, todavía no ha entrado. Ok, ya está entrando ya. Bien. Ok, Ahora sí, pastor. Yo voy a apagar. Sí, estaba mirando. Sí, yo voy a apagar mi cámara a ver si te escuchas mejor. Yo también. Ok, entonces estás en 19:39. Yo te voy a dejar hasta los 20:39. Hasta los 21 te voy a. Hasta los 21. Dale. Bueno, gracias, pastor. No, gracias. Estaba simplemente concluyendo en esta primera etapa lo que decíamos de algunos títulos que aparecen también, que se atribuyen a Dios, como decíamos, Baal y el Shaddai. Veamos también pruebas que mostré de la erudición, el diseño arquitectónico, no la finalidad como tal, al igual que los querubines, que eran esos grandes seres alados que cubrían el lugar más importante. Y aparecen aquí algunas veces como en representación de con cabeza de toro, con cabeza de león, con cabeza de águila y de hombre. Y veíamos también lo que era la fiesta de la Pascua, que era una fiesta que posiblemente adoptaron los judíos, no más el Canaán, en el periodo pues en que se dio el éxodo, más o menos lo que estaba, y el Arca de la Alianza también, diseño arquitectónico, cofres, han encontrado también en la cultura del Alto Egipto también. Los seres alados, donde con sus alas extendidas, donde dice la Biblia que Dios se encontraba, daba sus oráculos, cuando bajaba la Shekinah de Dios. Entonces eso también, desde el punto de vista histórico de la cosmovisión, o sea, ya la parte religiosa ya es otro contexto completamente diferente. Listo, pastor, hasta ahí voy a dejar. ¿Sí se escuchó bien? Ok, tiempo. Sí se escuchó, sí. Al menos yo sí lo entendí bien. Ok. Bien, entonces abre tu cámara, porque ahora voy a hablar yo, así que no hay problema con tu conexión. Ok, entonces voy a... Déjame retroceder el cronómetro. Ok, voy a comenzar yo desde ahora ya. Bien, comencemos. Existe sincretismo en el Antiguo Testamento, y si este es el caso, ¿tendría algo que ver con el sincretismo del catolicismo? Partamos desde el punto que en el Antiguo Testamento no existe el sincretismo ni la inculturación. Hay que hacer una diferencia entre una práctica común y el sincretismo o inculturación. Una práctica común de las culturas es algo que regularmente existe en las sociedades predominantes. Por ejemplo, el uso del agua en rituales de iniciación, el uso de arcas o cofres para guardar cosas sagradas, la existencia de sacerdotes, la existencia de escrituras sagradas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, el pueblo de Israel hizo uso de costumbres comunes en su culto. Por ejemplo, usó el agua para purificar, tuvo arca del pacto, escribió sus leyes en libros sagrados, consagró sacerdotes, tuvo un santuario móvil y luego un templo, pidió tener reyes, y la lista continúa.
Pero la pregunta es, ¿fue el propósito de Israel inculturar prácticas paganas? Claro que no. De hecho, vemos que era un mandato no imitar las costumbres ajenas. Levítico 18:30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, ni os contaminéis en ella, yo Jehová vuestro Dios. Aquí vemos claramente que Dios prohibía imitar costumbres pasadas. Al comparar esto con la Iglesia Católica, veremos que ocurre todo lo contrario. Cada país toma sus propias costumbres y las imita. Esto lo vemos, por ejemplo, en México con la fiesta de los muertos, donde ponen comida a los católicos a sus difuntos. Esto es sincretismo del más puro y algo así está terminantemente prohibido en la Biblia. No solo Israel evitaba imitar sus antiguas costumbres egipcias, sino que también le estaba prohibido copiar costumbres de otros pueblos. Leamos Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te dé, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Por el contrario, vemos cómo el catolicismo copió costumbres celtas, indoamericanas, africanas y otras. Estoy seguro de que van notando la diferencia entre el Antiguo Testamento, el cual está totalmente prohibido o contrario a inculturar o sincretizar prácticas religiosas, y el catolicismo que sí lo hace. El otro error que es posible que cometa mi amado oponente es pensar que usar las mismas palabras o definiciones es sinónimo de sincretismo. Para nada. El lenguaje es de uso común, incluso entre diferentes culturas o naciones. Por ejemplo, el español, sin duda alguna, tomó la mayoría de sus definiciones del griego y del latín, pero eso no quiere decir que estamos sincretizando sus prácticas de ninguna forma, mucho menos religiosas. Por ejemplo, la palabra Dios viene del latín Deus y del griego Teu, es decir, Zeus. A nadie se le ocurre pensar que al nosotros decir Dios estamos inculturando al Dios de la Biblia con un Dios pagano, o que estamos buscando inculturar de alguna forma el griego a nosotros o las costumbres griegas a nosotros. En la Biblia se observa el uso de palabras de uso común para las deidades, por ejemplo, Elohim, Shaddai y otras. Esto para nada es muestra de inculturación o sincretismo, es solo el uso del lenguaje común, y yo quiero que ustedes subrayen esta idea. El mismo Nuevo Testamento hace uso de terminología en referencia al Dios Zeus para referirse al único y verdadero Dios. Mi pregunta a mi oponente es, ¿estaba Pablo Lucas sincretizando el verdadero Dios con un Dios pagano al usar la palabra que era de uso común? Claro que no. Importante esto que viene ahora. Las palabras Elohim, Shaddai o Zeus, en el tiempo en que fueron usadas, no se refería ya a una deidad específica, sino que ya era de uso común para cualquier deidad. Por lo tanto, no hay sincretismo alguno. Esto pasaba también, por ejemplo, con Baal, que ya no era Baal, sino eran los Baales, es decir, todo lo que era un dios o tenía poder se le llamaba Baal, que significa Señor. Ok, entonces a cualquier dios se le llamaba Baal. Por eso la escritura habla de los Baales, de los dioses. Así como también el Nuevo Testamento, aunque estamos en el Antiguo Testamento, pero pongo como ejemplo el Nuevo Testamento para reafirmar mi postura, se usa la palabra Zeus, pero en ese tiempo la palabra Zeus se usaba para cualquier dios, así que ya no era inculturación ni sincretismo ninguno. Asimismo es importante entender que la humanidad tiene un origen común. Primero que el Edén y luego no en su familia, así que fue hasta la Torre de Babel donde la humanidad se dispersó arrastrando las mismas costumbres pero en diferentes lenguajes. Es por esto que la figura de ángeles, trinidades, los preceptos de un cielo y un infierno, una vida más allá de la muerte y muchos otros aspectos teológicos se encuentran en común en muchas culturas. Ángeles alados, querubines, serafines y otros seres no solo aparecen en la Biblia, sino también en otras culturas como la babilónica, la sumeria, la egipcia, cananea y otras. ¿Es esto signo de sincretismo? Claro que no, porque es lógico que al tener todos los seres humanos un origen común, que es lo que va a obviar mi oponente en este debate, esto traiga por consecuencia que el conocimiento de aspectos teológicos aparezca en diferentes culturas. En pocas palabras, que seres angélicos estén en la Biblia y también, ¿verdad?, en otras culturas, solamente prueba que estas culturas tenían todavía huellas de ese conocimiento ancestral teológico que conocían los ángeles. ¿Sucede lo mismo en el catolicismo? Claro que no. Si el problema de la Iglesia Católica fue el uso del lenguaje, yo no estuviera debatiendo.
La Iglesia Católica va mucho más allá porque representa sus imágenes de culto exactamente como dioses paganos. Por ejemplo, las primeras imágenes de María y el niño fueron hechas a manera diferente de Isis. Es decir, las imágenes de María se representaban con el niño en sus brazos para hacer diferencia a Isis, porque Isis se representaba con el niño en las piernas, como esta imagen que yo muestro aquí. Este es Isis. Pero luego de esto, entonces el catolicismo romano inculturó ambas cosas y comenzó entonces a mostrar a María exactamente igual a Isis, de manera especial en las vírgenes negras. Ok, esto es una completa inculturación y sincretismo religioso. Esto no existía en el Antiguo Testamento y es la diferencia que yo quiero que ustedes noten el día de hoy, que mi oponente no se las va a decir. Ok, vamos a seguir. Esto también se vio con deidades europeas, celtas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vemos, ¿verdad? Con la Guadalupe, que sin lugar a dudas es una deidad azteca, que hay una diferencia completamente diferente. Esto no es pues una cuestión de idiomas o definiciones. Esto es una cuestión de representar algo cristiano en la figura de algo pagano. Esto es sincretismo. Este es el significado real de sincretismo, unir dos religiones. Hay una gran diferencia entre usar un uso o una palabra de uso común e imitar una imagen de Dios pagano, ¿ok? O prácticas precolombinas como darle comida a los muertos. Como conozco a mi oponente, deduzco que él usará escritos de teólogos evangélicos que se haya referido a algún uso de sincretismo del Antiguo Testamento. Dejo claro a mi oponente que de ser así estoy 101% seguro de que ellos no se están refiriendo a lo que comúnmente llamamos hoy sincretismo religioso, sino más bien el uso común de costumbres y lenguajes, ¿ok? Y conocimiento que era de uso común. Por ejemplo, el orar es una costumbre común de la mayoría de las religiones, así que al orar no estamos realizando algún sincretismo. Por otra parte, está claro que mi fe la baso en las escrituras, esconder el sincretismo, como ya lo he expuesto, y luego opiniones a las cuales respeto, pero no creo inspiradas. Pero volvamos a la escritura, Levítico 20, 23, a ver cómo voy de tiempo. Ok, muy bien. Levítico 20, 23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todo